¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy emocionados de arrancar esta clase abierta. Justo hace unos minutos me encontraba con el equipo y pues dábamos gracias por este acontecimiento, que es la primera vez que lo hacemos. Y yo les compartía que hay una disposición personal, no a dar como más inspiración o compartir referencias, porque eso ya lo hemos hecho muy recientemente el mes pasado en la conferencia de tendencias y luego también en la Semana de Creatividad para la Vida Ordinaria. Y a muchos de ustedes, usuarios, yo los conozco de sus proyectos, de lo que comparten también en redes sociales, con algunos hemos colaborado. Me da mucho gusto por ahí ver a Tata, a Gilbert, a John Dardis y a muchos nombres de amigos y amigas. Lili Mereles, un saludo a todos y a todas. Y entonces, bueno, pues este entusiasmo es el presupuesto inicial de donde queremos iniciar este camino y esta escuela. Y bueno, pues es una sesión propiamente de trabajo y es una sesión de ponernos manos a la obra, porque creo que si se inscribieron y si conocen el trabajo de laboratorio, pues ya saben por qué están aquí, ¿no? Ya tomaron esa elección y creo yo, me atrevo a suponer que no están aquí pensando en a ver qué me voy a encontrar, sino que seguramente ya tienen sueños igual o más grandes que los míos y los de laboratorio, ya pertenecen a organizaciones o ya tienen un emprendimiento en el cual están trabajando y que justamente el tema de la creatividad les es estimulante para dar un siguiente paso. Ahí en nuestra comunicación por Stories, en Luma y en los posts que pudimos hacer, hablábamos de llevar nuestra creatividad al siguiente nivel. Y eso es un poco ambiguo, porque seguramente para cada uno es distinto el nivel en el que estamos. Pero precisamente la sesión de hoy pretende ser pues un acompañamiento con ejercicios muy puntuales que a nosotros en el laboratorio nos han servido. De repente, si hago algún guiño a cosas que ya hemos hecho, como por ejemplo el test de personalidad creativa o justamente cosas de tendencias, sepan que todos los recursos están disponibles y que no es como con el afán de condicionarles algo del aprendizaje de hoy, sino simplemente sé que muchos de ustedes ya han caminado con nosotros y eso, como que también desde ahí, sé que no es una cosa introductoria, sino que de verdad ya nos conocemos. Ahí sigo reconociendo algunos nombres: Edgar Enrique, Christopher Sanz, Belén Pascual. Muchas gracias por sumarse. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo les invitaría a que de manera pues sencilla, amistosa y que esto lo hacemos en todos los Zooms, puedan poner ahí su nombre y desde qué país participan. Creo que eso siempre ayuda a sentirnos un poquito más cerca. Y como la sesión va a ser muy práctica y muy de ejercicios, creo que tendremos poco tiempo o nulo, sí, prácticamente no habrá oportunidad como de abrir como a la conversación y cosas así más amistosas, sino que vamos a entrar directamente al trabajo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos desde donde se conecten, sea en América o en Europa. Por ahí una compañera de India que también ya ha estado en otros programas, ayer se conectaba. Y bueno, también decirles que a lo mejor hacemos este mismo ejercicio en habla inglesa, por si algunos colegas o colaboradores suyos están interesados, probablemente lo podamos hacer también en inglés. Bien, voy a compartir pantalla mientras ahí vamos saludándonos. También saludo a todos los que están asistiendo a esta clase en forma grabada. Sabemos que muchos por la hora, sobre todo aquí en México, que es la 1 de la tarde, es complejo, pero bueno, la intención es que también puedan hacer estos mismos ejercicios en la versión diferida y que puedan tener el fruto de esta sesión como muy claro, ¿vale? Bien, entonces vamos a tener este material que voy a estar compartiendo en pantalla. Al final, si lo desean, pueden pedir la misma presentación en formato PDF, porque más que una presentación, como las que a lo mejor en otros momentos han visto que comparto, como ya les decía, con muchas referencias y cosas. El día de hoy más bien es casi un workbook, es un material que lo pueden tener en PDF para que si hay cosas que hoy no nos da tiempo de trabajar, lo puedan hacer con calma a su propio ritmo. Lo primero, esto que tiene tanto texto, lo quise poner así tal cual.
y se los quiero leer para no echar tanto rollo, porque luego me voy entre las ramas. Y es algo que igual es un presupuesto afectivo, es un presupuesto espiritual, desde el cual quiero abrir esta escuela y presentarles este proyecto. Entonces, bueno, pues para todas y para todos, queridos compañeros creativos, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste conectado a tu creatividad? Probablemente fue la semana pasada o hace una década. No importa cuánto tiempo haya pasado, tal vez te dediques a eso y hace unas horas ya estabas conectado a tu creatividad. Esta escuela pretende ser una invitación a conectar o a reconectar de forma más profunda con esta parte activa y dinámica de tu ser, esta parte imaginativa y exploradora. El yo creativo a veces nos parece un enigma cuando lo trabajamos desde manera muy artística o a veces también puede ser muy aprensivo cuando es nuestro día a día en nuestro trabajo. A veces luchamos por encontrar nuestra voz como creadores y creadoras, pero una vez que aprendemos a reconocerla, nos preguntamos si realmente podamos confiar en ella. Nos involucramos en procesos creativos como si fuera impredecible y a menudo atribuimos los resultados positivos de nuestra creatividad al misterio, a la providencia, a la divinidad, a la casualidad. Nos asaltan la duda y el miedo a no ser lo bastante buenos. Y como creativos, a menudo navegamos por este camino solo para aprender más tarde que tenemos otro camino disponible. Ese otro camino es el que nos abre la posibilidad de comprometernos con nuestro yo creativo, con cuidarlo, con nutrirlo, con abrazarlo. En este camino nos comprometemos a alimentar esa creatividad durante toda la vida. Aceptamos que el proceso creativo puede ser también nuestro proceso vital e incluso nuestro proceso vocacional para responder a Dios, responder a los desafíos y ser creatividad en el mundo. Nos descubrimos desordenados e imperfectos y nuestro caos ya deja de ser impredecible, porque ya es parte de nosotros. Entendemos que puede haber un ritmo e incluso rutinas que sirven de base para nuestra práctica creativa. Y aquí viene importante resaltar que estos ritmos no dejan de ser caóticos y no necesitan ser los ritmos de la productividad o que el mundo nos propone. Y entonces, al mirar esto que somos, todo lo que somos capaces de hacer y nuestro potencial para hacer, nos comprometemos también con un propósito mayor, que resuene ya no solo con nuestro interior, sino con el mundo, y ajustamos el rumbo, las estrategias y por dónde caminamos, pero ya no sacrificamos esa identidad creativa. Aprendemos a reconocer nuestra voz y a confiar en ella cuando tomamos decisiones sobre nuestro futuro. Y en ese futuro incluimos a los más vulnerables y en ellos a Dios. A través del fracaso, el éxito, la aceptación y el rechazo, nos mantenemos en nuestro camino y seguimos en nuestra práctica creativa. Hemos llegado a nuestro hogar creativo, ese hogar donde somos capaces de tenernos a nosotros mismos, tenernos a nosotras mismas y también tener a otros y otras. Y en esa casa en la que nos convertimos desde la creatividad, aspiramos y vamos redescubriendo que podemos ser descanso, ser nutrición, ser trabajo, ser cuidado y ser libertad liberadora para otros y otras. Entonces, bueno, dicho esto, queremos que esta escuela sea esa propuesta para fortalecer los cimientos de la casa creativa que estás llamado a ser y que vayas integrando nuevos ladrillos para que esa casa sea más amplia y que pueda ser más acogedora para ti mismo, para ti misma y también para quienes estás llamado a servir. Dicho esto, el primer ejercicio que vamos a hacer es una promesa creativa y les voy a invitar a que si no tienen papel y pluma lo puedan hacer en su blog de notas del celular y que le puedan poner un pin para que esté en un lugar visible en su celular. Y si tienen por ahí un cuaderno para trabajar, vamos a tomarnos 5 minutos para escribir esta carta a nuestro yo creativo. Quienes conozcan el meme pueden agregar ahí subtítulos a esta actividad. La pregunta es, ¿qué promesa le quieres hacer a tu yo creativo? Tal vez sea tan simple como dedicar pues este tiempo a soñar en algo muy grande o simplemente a ser fiel a lo que ya estás haciendo. Tal vez pueda ser una promesa de nutrir desde, no sé,
tiempos, lugares, personas que nutran quién eres y sobre todo con esta visión que les estoy compartiendo. Si al reconocer mis errores, si al reconocer mis éxitos, al integrar mi validación interna, pero también la validación de quienes tienen acceso a mis proyectos, voy construyendo una casa que me gustaría prometerle a ese yo y a esa casa. Vamos a tomar 5 minutos. Por ahí les doy la bienvenida a los que van llegando todavía. Y voy a poner tal cual el cronómetro. En México son la 1:15, entonces a la 1:20 vamos a continuar. Voy a poner algo de música, pero la intención es que estos ejercicios vayan siendo sus primeros pasos en este desbloqueo y en esta reconstrucción o ampliación de la casa creativa que estamos llamados a hacer. Espero que no haya ninguna duda. De cualquier modo, estoy pendiente aquí en el chat. Y esto puede ser tan sencillo como un tweet, o si quieren tomar más líneas, siéntanse con toda libertad. No lo vamos a compartir, eso es completamente para ustedes. Bien.
Vamos a respetar el tiempo y esta promesa yo espero que también se vaya nutriendo con los demás ejercicios y que también desde su propia experiencia vayamos recuperando más elementos para saber no solo hacia dónde queremos ir o cuál es el siguiente paso, sino también muy importante reconocer lo que ya hemos caminado hasta este momento. Y esa va a ser justo nuestra segunda dimensión que vamos a trabajar y le vamos a llamar domicilio creativo. Ya hicimos una promesa que esto es desde un nivel de ilusión, de voluntad, de esperanza y también de amor, por así decirlo. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que se llama domicilio creativo. Y esto es también una invitación a que en papel, de preferencia, si no hay en su lista, que sigan trabajando en digital, vamos a recuperar de tres y ya cuando termine esta sesión, les invito a que sean hasta cinco o incluso 10 momentos que hayan marcado su trayectoria creativa y los vamos a escribir en los siguientes campos. Pueden ser experiencias satisfactorias personales, profesionales, pueden ser cambios de trabajo, cambios de ciudad, alguna respuesta vocacional como muy específica. Bueno, son tres hitos en los que vamos a estar trabajando y yo les quiero compartir de manera como muy sencilla un poco de mi camino. Y en esto, en una ocasión, me dieron la oportunidad de compartir una conferencia en torno a la mirada, que a mí el tema de la mirada es algo que me provoca bastante. Y yo reconocí en mi propia historia, a partir del 2019, tal vez de forma más intencional, pero en realidad desde el 2013, que empecé con todo esto de la creatividad y la búsqueda de poder ponerlo al servicio, identificaba diferentes maneras en cómo mi mirada se fue cambiando. Identifico, por ejemplo, en 2013, cómo en la Jornada Mundial de la Juventud en Río empezó una búsqueda de responder a un llamado más grande que yo y que mis ideas, incluso mi carrera en ese momento estaba al final de la universidad, tuviera que tuviera como un propósito mayor de servicio y no solamente seguir como la carrera tradicional de diseñador, ¿no? En la cual muchas de las aspiraciones no dejan de ser solo económicas, a veces de mucho honor, pero más allá de eso, como una marca solo en el sentido comercial, yo tenía como esa inquietud. Entonces, esta primera mirada, yo creo que era una mirada atenta a un llamado. Después, más adelante, que empezamos a trabajar de manera muy improvisada y casi a manera de juego esto de la agencia, en aquel momento habrá quienes recuerden esa etapa de nuestro proyecto. En aquel momento se llamaba Kerigma y el eslogan o la promesa que teníamos era rediseñar la fe. Y nuestro enfoque era propiamente rediseñar la fe en sentido de comunicación, pero mucha gente pensaba que hablábamos de cosas doctrinales y de cosas como de raíz. Entonces, en ese mismo tiempo hicimos un cambio y hablábamos de evangelización creativa. Propiamente ya incluíamos este tema de la creatividad como parte de nuestros procesos. Y aunque había mucho de comunicación y mucho de diseño de imágenes, incluso de productos, de raíz yo en aquel momento todavía estaba en un grupo de jóvenes. Entonces, mucho de lo que hacíamos en esta especie de agencia como amateur que apenas estaba abriéndose un camino, pues en realidad no eran otra cosa más que los trabajos voluntarios de las Pascuas juveniles y de los trabajos como muy locales. Y entonces cuando veíamos este desafío de abrazar o de integrar la creatividad para nuestra evangelización, no era solo cosas de comunicación, sino que eran también cosas pastorales. Entonces, en las dinámicas, en las formas de estar presente, en las formas de escuchar, etcétera, etcétera. Entonces, a un periodo más o menos de unos 6 años, tal vez yo diría, ahí puedo hablar de una mirada emprendedora, que sin muchos recursos y sin mucha claridad exactamente de qué tenía en las manos, pues simplemente decidió empezar. Yo en ese momento tenía como mucho la inquietud de consagrar mi vida, pero también tenía inquietud de sí hacerla en grande con el tema del diseño y la evangelización. Tenía como una combinación de cosas. Y a este momento le llamo y lo reconozco y honro esta etapa de mi vida como mirada emprendedora, porque hace falta ese primer paso para después enfrentarte a otro tipo de desafíos, otro tipo de discernimientos, pero a veces si uno no empieza, pues no hay cómo crecer o mejorar nada si simplemente sigues en el universo de las ideas. Después pasaron ahí como más capítulos, porque ese tiempo fue un poco largo, pero era casi el inicio de Instagram. Facebook ya estaba muy presente, pero Instagram sí era muy nuevo.
Y entonces recuerdo que desde los diseños que hacíamos y los productos tuvimos en aquel entonces, hace unos 8 años, una primera imagen que se nos hizo viral y fue muy chistoso porque pues esto implicaba obviamente un tema de visibilidad, pero también un tema de replantear, ok, en este ámbito digital o ese servicio que estoy dando yo en el mundo digital, ¿qué horizontes puede tener o qué implicaciones puede tener y qué responsabilidad conlleva? Entonces, después de estar practicando y haciendo y poniendo un mensaje allá a la vista de mucha gente, viene un tiempo en 2019 que yo llamo la mirada crítica, que es cuando una fundación en Alemania encontró nuestro trabajo y me invitó a formar parte de su equipo y a desarrollarles como proyectos de forma permanente. Entonces, por cultura, obviamente yo me enfrentaba a mi propia creatividad latinoamericana, extravagante, improvisadora, divertida, también muy religiosa, contra una religiosidad súper analítica, súper estructurada, y no solo eso, sino también una forma de trabajar como muy anticipada, cosa que en México no tenemos tanto, o al menos yo no tengo tanto. Y entonces esto también fue muy enriquecedor porque fue cambiando la mirada a decir, claro, si quiero que eso esté al servicio de un bien más universal, pues también tengo que integrar otras formas de colaborar, otras formas de aprender, otras formas de crear. Y entonces incluso a nivel estético, esta marca me permitió como poder tener un diferente approach, ¿no? A todo esto. Después de esta experiencia, aquí ya voy a meter un poco turbo a la novela. Después de esta experiencia viene una mirada compasiva, que fue unos estudios en India, en la Universidad Javeriana, con los jesuitas, que me ayudó a entender tanto mi fe como mi trabajo desde una dimensión como más amplia, más cósmica, más universal también. Se imaginarán que en la India el choque cultural y el choque religioso es súper fuerte y es muy nutritivo. Y al estar ahí me permitió entender que el tiempo de los proyectos solamente bonitos ya había terminado. Yo en ese momento, 2020, fue justo el año de la pandemia, ya tenía algo de tiempo en esto y tenía mis referentes muy claros. Me gustaban mucho algunos diseñadores católicos de Estados Unidos, de repente me encontraba algunos brasileños que también hacían cosas muy interesantes y ahí iba encontrando lucecitas, ¿no? En varios lugares. Pero me di cuenta que utilizar la creatividad solo para diferenciar un proyecto, y aquí quiero ampliar porque probablemente mi camino y mis miradas tienen mucho este tinte de servicio en la iglesia, pero sé que muchos y muchas de ustedes tienen proyectos que no necesariamente son pastorales o de evangelización. Entonces, siéntanse también muy bienvenidos y bienvenidas porque esto no es solamente pastoral. Yo me di cuenta que hacer proyectos solo para diferenciarlos o solo para que fueran más bonitos o que se vendieran más, esa era de la creatividad ya había terminado. Y creo que la pandemia nos marcó un tiempo como muy específico en el que si nuestra creatividad no es regenerativa, no es compasiva, no es aliviadora y no ayuda a la humanidad a humanizarse más, miren, herramientas Canva y un montón ya están ahí súper al acceso de todos y hoy es muy fácil hacer una cosa de calidad. Eso anteriormente era como mi bandera, así como la profesionalización de la evangelización y la comunicación más bonita, y ese era como el estandarte, ¿no? Entonces, estando en India, en este contexto de mucha marginación, pero de mucho contraste también, y compartiendo con compañeros y compañeras de miradas súper distintas, desde el deporte, la política, la ecología, y cosas muy amplias, yo me di cuenta de eso y tenía que madurar esa mirada creativa hacia un servicio más compasivo y más dispuesto a lavar los pies, aunque yo haga diseño, probablemente algunos de ustedes desde la educación, desde el sacerdocio, sé que hay algunos sacerdotes por aquí, desde la psicología, desde el área en la que se encuentren, esta invitación para mí fue como muy, muy tajante. Y yo en ese momento pensé que ya iba a terminar mi viaje y que a partir de ahí ya era como, bueno, con esta mirada, ya integrando la mirada emprendedora, la mirada crítica y la mirada compasiva, me es suficiente. Pero después tuve la oportunidad de ser parte de un programa en el Vaticano de formación de comunicadores y de consultores jóvenes, que me ayudó a integrar mi experiencia tanto en México y también en estas diferentes partes del mundo. Y entonces descubrí una mirada nueva que es la mirada transfigurada. Y esta mirada transfigurada, un poco
estudiando ahí en la tradición de la Iglesia Oriental, más que la Iglesia Occidental, descubrí en algunos textos patrísticos que en la Transfiguración, que de hecho la acabamos de celebrar el domingo, no fue tanto la presencia de Dios la que cambió, sino la mirada de los apóstoles. Y entonces, al reconocer la propia mirada transfigurada, algo que cambió mucho en el proyecto del Vaticano fue que pude acoger tanto lo religioso como lo mundano y que nada quedara despreciable y que todo es oportunidad de encuentro con Dios, sí, pero también todo tiene potencial de ser humanizante. Muchas veces en la comunicación de la iglesia, sobre todo, vamos como excluyendo, ¿no? Como esto sí me sirve, esto no. Y entonces en esta experiencia, también con mis compañeros, ahí fue que empecé de manera más intencional a ser formador y entonces, a partir del 2021 hasta la fecha, soy mentor de jóvenes creativos y comunicadores de todo el mundo, pero este último año más de Asia y de África. Entonces, ha sido una experiencia bien bonita porque he caminado con jóvenes de todo el mundo y de repente cuando veo las cuentas de Tecnivac que tienen gente más hispana, eso iba motivando un poco este camino de decir, bueno, y para la gente de habla hispana, ¿qué podemos ir compartiendo desde esta experiencia que nos pueda ayudar a avanzar? Entonces les comparto estas miradas desde una experiencia personal, una mirada crítica, una mirada emprendedora, una mirada compasiva y una mirada transfigurada como mis hitos personales. Si esto les ayuda a ustedes a poder identificar así en un título, en una palabra, de dónde viene, puede ser su carrera, puede ser un accidente, puede ser un cambio de rumbo. El día de hoy solamente vamos a nombrarlos y yo les dejaría de tarea que puedan desdoblarlos un poco más. Hoy solo vamos a poner estos nombres en esos tres circulitos ahí en su cuaderno. Y lo más importante es la segunda indicación, que a partir de estos hitos vamos a identificar una oportunidad que surgió después de eso para ir validando también esa voz creativa que ya hace muchas cosas. Entonces probablemente yo les puedo decir, después de la selección del programa del Vaticano, yo identifiqué que mi creatividad tenía este potencial de servir a un bien mayor y desde entonces doy formación. Ya no solo diseño, sino que también acompaño. Ese, por ejemplo, sería una forma de identificar un domicilio. Si me voy más atrás, pues podría hablar de la universidad, es solamente la pura elección de hacer diseño industrial y luego un máster en diseño y negocios. Es una oportunidad que abrió, es entender, en mi caso, el mundo de la evangelización desde una mirada enteramente secular, creativa y de negocios, y no necesariamente desde toda una lectura solo teológica o pastoral, solo como un ejemplo. En esto voy a avanzar porque hoy me interesa que solo tengan esos tres títulos y luego ustedes puedan hacer ahí más el labor de storytelling. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? Podemos tomar un par de minutos para si alguien tiene alguna pregunta, aporte, cualquier cosa, es también bienvenida. Si alguien quiere levantar la mano. También se vale, algo que tenía como mucho inquietud, es también con toda confianza en este espacio, si alguien tiene alguna pregunta de lo que ven en redes sociales que compartimos, de este camino que les comparto sintetizado, después de la mirada transfigurada vino también una experiencia formativa en Corea y luego proyectos que se fueron integrando. También con toda confianza es foro abierto, pues si alguien tiene alguna duda personal o así. Estoy pendiente, pues alguien levanta la mano y vamos a continuar si nadie tiene preguntas. Hasta aquí, a menos con pulgares arriba, con el emoji, vamos bien, se va entendiendo el caminito. Ahorita vamos solo en promesa y domicilio. Gracias, Lili. Gracias, Angélica. Bien, ahí voy viendo corazoncitos. Rosana, muchas gracias. Si se fijan, hoy el tono es diferente. Yo también me siento como en otro ritmo. Regularmente voy corriendo en las presentaciones y tengo como muchas imágenes que compartir. Y eso es importante mencionarlo. La escuela queremos que sea una página en blanco para ustedes. Yo algo que me propuse es no contaminarles tanto sus ideas con referencias o con estilos
Si alguien de nuevo no ha visto tendencias, el video está en YouTube para que puedan recuperar ahí ese trabajo. Tenemos incluso un PDF gratis para bajar tendencias a sus propios proyectos. Eso está ahí disponible. Todo este proyecto de la escuela es más que sea como un lienzo en blanco para que ustedes vean florecer su propio camino. Con esto de los domicilios, vamos a responder esta pregunta y aquí sí me gustaría que nos compartieran de 3 a 4 personas su respuesta. Es un enunciado proyectivo muy sencillo. Me siento conectado conmigo mismo y con mi trabajo y por lo tanto me siento capaz de dar vida cuando, y ahí ponen una pequeña descripción. Yo puedo dar un ejemplo que es, me siento conectado conmigo mismo cuando conecto mi experiencia de Dios con la experiencia estética. Eso para mí es una cosa muy vinculante. Me siento conectado con mi trabajo cuando está alineado a un propósito más grande que yo, que mis ideas e incluso que mi gusto estético también. Entonces me siento capaz de dar vida cuando lidero proyectos creativos, cuando mis ideas no son absolutas y que más bien soy parte de un cuerpo más grande. Y cuando veo o escucho testimonios de lo que el diseño unido a otras áreas puede hacer, sobre todo en temas de educación y en temas de dignificación de la persona. Creo que ahí me siento muy conectado y muy capaz de dar vida. Dejo aquí la pregunta en la pantalla. Si alguien quiere compartir en el chat su respuesta porque la va a elaborar un poquito más, lo pueden hacer. Pero si alguien quiere explorar en balbuceo su respuesta en micrófono, nos halagaría mucho escuchar 2, 3 valientes que por ahí nos compartan cómo se conectan con su creatividad, con su trabajo y como fruto para dar vida. Si alguien abre micrófono, nos cuenta de dónde es primero y luego ya nos cuenta un poquito. Adelante, Natalia. Hola, Quique. Mucho gusto. Soy Natalia, soy de Colombia. Soy ilustradora, entonces me siento más conectada conmigo misma cuando como que me sumerjo en crear un mundo en la imagen. Em, y creo que también lo conecto con mi trabajo porque a pesar de que pues es una conexión conmigo, creo que mi trabajo, mi quehacer, y yo somos uno. Como que mi mano me ayuda a descubrir un poco más quién soy y como a verme como co-creadora con Dios. Y por lo tanto me siento capaz de dar vida cuando esas imágenes logran reflejar esa oración o esa relación profunda con Dios y trascienden del papel y llegan a tocar el corazón de alguien más. Entonces, no sé, por ejemplo, pues hace un tiempo comencé como a hacer el rosario ilustrado, porque me costaba mucho hacer el rosario y orar y estaba pasando por un momento difícil. Y esas imágenes comenzaron a trascender y comenzaron a mover otros corazones. Y también ese hacer impulsó a otras personas a buscar orar de una manera creativa, que también se sentían estancadas en la oración. Y ya. Bien, muchas gracias, Natalia. ¿Alguien más que quiera compartirnos con toda libertad? En esto no hay caminos incorrectos, ni mejores, ni peores. Alguien que nos quiera compartir cómo se conecta. María Antonia, bienvenida, adelante. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, yo no sé si la entendí bien, pero dije, me siento conectada conmigo misma cuando logro dar a conocer el mensaje. Digamos que en la actualidad trabajo con el Reino Christi, manejándole las redes sociales acá en Manizales, y me emociona mucho cuando logro ver que lo que voy publicando acerca a más personas. O sea, por la frase sencilla que sea, por el video sonriendo de alguien y eh, a través, digamos que me conecté mucho con lo que hice porque ya no solo es hacer la imagen estética, ya es acompañar otros apostolados a que hagan exactamente lo mismo
y dice, entonces me siento conectada conmigo mismo por esto que les cuento y por tanto dar vida cuando escucho, acompaño y veo a más sentirse amados por lo que alguna vez me hizo sentir amada a mí, que fue alguna frase o algún video o algo que en algún punto vi que me hizo empezar a decir, yo quiero llegar a eso. Gracias, María Antonia. Muchas gracias. Me gustaría escuchar uno más, si es posible. Y no sé, bueno, adelante, Andrea. Ahorita doy una acotación. Adelante, bienvenida. Ay, gracias. Hola, yo soy de México, soy bailarina y también pues estoy dando clases. Y pues yo me siento conectada conmigo misma, con mi trabajo y capaz de dar vida cuando, bueno, contexto también yo estuve en muchos años en grupos juveniles, en grupos salesianos. Entonces yo me siento capaz de dar vida cuando en las clases logro ver que los chicos, los niños y los adolescentes se abren conmigo y por lo tanto puedo hacer vivo el sistema preventivo de San Juan Bosco y también pues veo que sueñan y veo que se saben capaces de soñar y de crear también. Y ya, gracias. Gracias. Pues justo lo que iba a acotar era eso, que quería invitar a alguien de una disciplina que no fuera visual. Tenemos ilustración y creación de contenido. Y muchas gracias por aportarnos desde la danza y también desde la presencia. Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos avanzando. Ya tenemos una promesa, que es desde la ilusión y desde el deseo, ¿no? Entonces vamos desde la promesa, después avanzamos al domicilio, y este casi que es la función principal de esta clase abierta y es lo que más me interesa que podamos quedarnos y resignificar. Muchas veces cuando hablamos de poner nuestra creatividad en servicio pues, de un negocio, de un proyecto, de un apostolado, simplemente hablamos del talento o hablamos incluso como de responder a la voluntad de Dios, pero no analizamos dónde estamos parados. Yo eso a Sandra y Ángela que están aquí presentes, pero al resto de nuestro equipo, siempre les insisto mucho en hacer presupuestos no solo económicos, sino presupuestar también nuestra creatividad en estas cuatro áreas. Ahí tiene una palabra clave en verde, pero me gusta siempre preguntar más que definir. Y entonces, para hablar de este propósito, o como yo lo llamo, una creatividad enamorada, vamos a preguntarnos cuatro cosas. Lo primero es, ¿qué nos mantiene despiertos? Y para estar despiertos, podemos tener varias inspiraciones para estar despiertos. Hay cosas que nos mantienen despiertos porque son ansiosas y nos quitan el sueño y nos preocupan. Entonces puede ser algo personal o puede ser alguna causa. Aquí en México, ayer o antier, hubo un caso muy fuerte de un abuso sexual de una niña, que como las pruebas no estaban aparentemente claras, el caso lo hicieron bolita y lo descartaron. Entonces habrá gente que la injusticia social la mantenga despierta y lo mantenga inquieto, inquieta, enojado y que esté pensando constantemente cómo esto puede ser posible y sobre todo cómo puede ser mejor. La otra vía probablemente es la vía pues del interés genuino y que me mantenga despierto porque me inquieta y me entusiasma. Entonces puede ser algo tan sencillo como mi familia, o algo más profundo ya como cosas que me ayudan a sentirme como unido a Dios, o en lo profesional puede ser incluso desde música, desde referentes, no sé, esas son las dos vías de lo que me mantiene despierto y las dos son válidas. Incluso pueden incluir las dos. En este tema de qué nos mantiene despiertos, más que hablar de interés, pensemos en esa pregunta. ¿Qué me quita el sueño? Para bien y para mal. O en otra lectura, ¿qué me saca de la cama? Y aquí les pongo este poema que se le atribuía mucho al padre Pedro, el padre Arrupe, que fue general de la compañía, pero en realidad, si no me equivoco, es de este otro jesuita, que habla de enamorarnos. Y eso que nos enamora nos mantiene justo despiertos y nos hace salir de la cama cada mañana. Aquí se los dejo, lo van a tener en el PDF para que oren con él, pero vamos a continuar con el diagrama. La segunda pregunta es súper importante, porque muchas veces los creativos, y esto lo digo por experiencia, como nuestra creatividad también en nuestro trabajo,
muchas veces nos olvidamos de nutrir y descansar nuestra creatividad. Entonces es un rush de todo el tiempo estar en Pinterest y todo el tiempo estar en Instagram contando a ver qué más hay, o ver los bailarines, o ver moda, o ver arquitectura, o ver cine, pero deja de ser algo nutricio. Y entonces, si pensamos en qué descanso y en qué disfruto, podemos recuperar cosas como la comida, cosas como el sueño, cosas como la conversación, cosas como el cine, pero visto de una manera más contemplativa, el paseo, el viaje. Entonces aquí va a ser bien importante que enlistemos un par de cosas en las que descansemos y disfrutemos. El día de hoy, mientras voy explicando, les invito a que solamente enumeren un par de cosas y esto los invito a que de verdad a profundidad lo puedan explorar más y que luego si hay oportunidad lo compartamos en grupo. Pero hoy mientras voy explicando, solamente vayan lo que les venga a la mente como muy claro, claro. Yo descanso en la fotografía, yo descanso en el baile, yo descanso en la ilustración, en hacer de comer para otros. Incluso, pienso, a mí me gusta mucho lavar los platos en la noche. En cualquier hora del día me abruma o me cansa o lo rechazo. Pero en la noche es muy terapéutico. Entonces, si ahí encuentro algo de descanso y disfrute, vamos a validar mucho nuestro propio placer y nuestro propio disfrute para que sea fuerza de nuestra creatividad enamorada. Después, este va a ser muy importante y a este seguramente sí le van a tener que dedicar más tiempo. Hoy solo dos o tres cosas. ¿Qué si tienen? Porque muchas veces cuando hablamos de proyectos, si esto fuera una sesión uno a uno, estoy casi seguro que muchos de ustedes dirían que no llevan sus proyectos al siguiente nivel por falta de recursos económicos, concretamente. Y eso lo he escuchado desde el párroco hasta el emprendedor, hasta el que hornea pan de masa madre, hasta el dicasterio de comunicación. Todo mundo, nadie tiene presupuesto. Y eso, bueno, es una lástima. Pero en realidad es una limitante muy ficticia, porque la creatividad justo tiene esta capacidad de hacer mucho con lo que hay, así sea poco. Entonces no vamos a ver en esta clase, no vamos a ponernos a pensar en facturas, ni en cuánto cuesta un proyecto, ni a quién tiene que contratar, sino simplemente en qué cosas sí tienen. Si tienen, por ejemplo, 3 horas al día libres o una, esa cosa es lo que pueden inventariar. Si tienen un gusto y una sensibilidad por el color, eso lo pueden inventariar. Si tienen experiencia de 30 años en la educación, eso lo pueden inventariar. Si tienen un amigo fotógrafo, eso lo pueden inventariar. Entonces, en este espacio, la idea es que hagan eso, un inventario de personas que conozcan, de lugares a los que los pueden detonar en algo más, recursos tecnológicos, materiales, inmateriales, pero solamente nos vamos a enfocar en todo lo que sí tienen. Ayer veía un post muy bonito de Pedro de La Vida Mínima, que lo entrevistamos hace como un mes, y ponía un post muy divertido para dar gracias por lo que hoy no te duele. Y decía que realmente cuando nos duele una muela, pues tenemos la incomodidad súper fuerte y le pedimos a Dios que nos deje de doler y vamos, ¿no? A solucionarlo. Pero cuando no nos duele esa muela, nunca nos acordamos que la tenemos ahí y que está bien. Entonces, tomando un poco ese ejemplo, quiero invitarles a que el inventario de recursos lo hagan desde esa lógica agradecida, de decir, bueno, hay cosas que ya tengo incluso la computadora con Zoom e Internet, que regularmente asumo que siempre va a estar ahí y que va a funcionar, y hasta el día que se me descompone, me doy cuenta que es súper importante. Entonces, desde una mirada muy agradecida, esos recursos. Y por último, que esto lo vamos a profundizar mucho más en las clases de la escuela, vamos a hablar de la intuición por ponerle un nombre, pero la pregunta, como ya les dije, me gusta más. Vamos a preguntarnos, de preferencia, más en clave de silencio y hasta de oración, quienes les guste orar. Vamos a preguntarnos a dónde me está invitando en este momento de mi vida y de mi creatividad. Por eso hicimos el domicilio, para saber punto uno, emprendedor, punto dos, crítico, punto tres, compasivo, punto cuatro, transfigurado. Bueno, y el Quique de ahorita, ¿dónde está parado y qué mirada tiene ante la vida? Y entonces a ese Quique presente con toda esa experiencia, yo le voy a preguntar, ¿a dónde te invita, Quique, tu curiosidad, tu experiencia pasada y lo más importante, ¿a dónde te mueve el amor? Esta pregunta sí les invito a que la hagan en un espacio que ustedes imaginen, de silencio, más meditativo, y que las respuestas también las dejen fluir desde la intuición. Hablábamos en la primera carta
al inicio, en la introducción, de esa confianza a nuestra voz, ¿no? Que a veces nos cuesta creerle que a nuestra voz que tiene por dónde ir y que tiene herramientas. Y hoy en esta clase, después de la semana de creatividad de la vida ordinaria, después de tendencias, después de que ya hemos trabajado cosas juntos, hoy estoy asumiendo, y más que asumir, estoy muy convencido de que todos ustedes son gente muy trabajada, son gente súper inteligente, también con procesos muy bellos, y entonces por eso esto ya no es introductorio, sino que es poner directamente los medios para dar el siguiente paso. Hasta aquí de esta instrucción y de este cuadro, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algún ejemplo que le gustaría dar? ¿Vamos bien? Muy bien. Si los que están viendo la grabación tienen alguna pregunta, mándenos un mensaje, mándenos un correo y le respondemos también cualquier pregunta. Bueno, esto, como ya les dije, va a necesitar más tiempo, pero es el propósito central de esta sesión. Si ya pusieron 2 cosas en cada cuadrito, ya lo tienen. Esta creatividad enamorada, esta parte es casi la única más teórica, esto no es ejercicio. Son 4 ideas muy sencillas que me interesa que sean provocativas para animarles a llevar su creatividad enamorada al siguiente nivel, que para mí es el nivel profético. Y esto, en una descripción muy cortita, es simplemente abrir otros futuros posibles. Si los mantiene despierto la injusticia social, la falta de cultura de vida, si los mantiene despiertos cualquier cosa, señalarlo pues ya no es suficiente, sino que es implicarnos y abrir un futuro posible. 4 ideas muy sencillitas respecto a la creatividad profética. Lo primero, cuando perdemos el contacto con los profetas históricos y actuales, y yo creo que todos aquí están llamados a ser profetas, entonces cuando pierdes este contacto con los profetas, esa visión que ellos nos ofrecen, los mensajes, expresiones, todo eso se pierde. Y entramos en una interpretación excesivamente espiritualizada de la fe y una lectura muy polarizada del mundo que está en constante fragmentación. Cuando no escuchamos voces proféticas y no activamos nuestra voz profética, porque no vivimos desde lo que nos descansa y todo lo que estaba en el cuadro anterior, vivimos en fragmentación. Y un creativo, desde esta mirada profética, más bien es integrador. Pienso mucho en Tata, que es psicóloga, y pienso en muchos que tienen labores propiamente de unificar y de integrar a las personas, y la gran labor que tienen y cómo su creatividad es altamente profética. Segundo, lo que nos dan los profetas, y esto lo mencionó, olvidé tu nombre, creo que eras Andrea, la ilustradora, o Natalia, o María Antonia, no Yo, recuerdo. Natalie. Natalia, gracias. Hablabas de imágenes, y este segundo punto me parece crucial para fotógrafos, diseñadores, pero también maestros, pero sacerdotes, quienes sean. Lo que nos dan los creativos profetas, entre otras cosas, son nuevas imágenes. Nos dan nuevas formas de captar y entender la realidad y el misterio, es decir, la humanidad y todo lo que habita, pero también la divinidad. Y nos dan un nuevo lenguaje. Eso me parece fundamental. Y cuando hablo de tendencias y hablo de otras industrias, por eso traigo siempre la arquitectura, el cine, la música y la moda como referentes muy dinámicos de nueva imaginación. Hace poquito, quienes están allí en internet, bueno, todos, pero quienes están mucho en el rollo de la moda, habrán escuchado de la colección de John Galliano, que salió después de hace mucho tiempo, para Maison Margiela, y que fue como un romper completamente los estándares de la moda actual, porque era otra vez un rollo muy artesanal, de muchísima narrativa, y que se despegaba de todo lo que es consumo, y nos volvía a un romanticismo como de contar la humanidad desde una forma muy diferente. Yo les preguntaría en sus industrias, sea educación, sea justicia social, sea nutrición, deportes, lo que sea, ¿qué imágenes les hace falta renovarse? También intuyo que muchos de los que entraron tienen algo que ver con el tema de la fe. Y ahí creo que hay un montón que podemos hablar de imágenes nuevas que no tenemos. Y eso me lleva a los siguientes 2 puntos. La imaginación es en gran medida una capacidad de reimaginar la vida de nuevas maneras, eso que les hablaba de los futuros, para no quedarnos atrapados en viejas imágenes de desesperanza. Hablando mucho de pastoral, de evangelización y de comunicación de iglesia, ¿cuántos de nuestras imágenes y lenguajes
son más bien grilletes sobre personas y no son tanto imágenes que aviven esperanza. Creo que eso da para un ratote, ¿no? De preguntarnos y de sacar referencias, pero quiero que lo hagan desde sus propios caminos. Y el cuarto, último, cuando estamos atrapados en viejas imágenes, seguimos viviendo de ellos, nos alimentamos de esas imágenes y creemos que son absolutos. Y entonces ahí entra también un rollo de idolatría. Luchamos contra esas imágenes y nos resistimos, aunque ya no funcionen. Entonces seguimos repitiendo imágenes de un Dios castigador, por ejemplo. O volvemos a narrativas de, no sé, una familia tradicional que ya ocupa un porcentaje muy parcial de las familias de todo el mundo. Y entonces estamos ahí como machacando falsas esperanzas o pseudo esperanzas de cosas que ya no funcionan. Y entonces ahí nos vamos quedando esclavizados y necesitamos crear estas nuevas imágenes para vivir a partir de otras narrativas. Un ejemplo muy sencillo, el año pasado profundicé en la obra de Yayoi Yukosama, esta artista que seguramente la han visto porque ha sido también muy mediática, pero me impresionó que su estética de los puntitos, por llamarlo de una forma muy peyorativa, habla de un chorro de cosas súper profundas y en esas experiencias inmersivas que ella ponen, que las tiene en todo el mundo, ella habla de valores súper profundos como la búsqueda de felicidad infinita, que es imposible, pero también habla de un Dios cósmico que atraviesa todas las realidades y que es incluso cuatridimensional. Habla de su enfermedad, cómo coexiste con el amor y de un montón de narrativas súper apasionantes que desde una estética, desde una presencia, ella lo comunica de formas muy diferentes. Entonces, preguntas para reflexión. Yo sé que esta clase tiene un chorro de tareas, pero esa era la intención. Vamos a trabajar en nuestro sector o incluso, si se puede, mejor en sectores paralelos. Vamos a buscar creativos que nos deben a reimaginar la vida. Si es Taylor Swift, pues está bien, a mí no me hace reimaginar nada esa mujer, pero si la quieren ver como un referente de apropiación de carrera y lanzar eso de las disqueras con su Taylor version, está bien. Pero lo que quiero es que piensen en creativos de cualquier industria, incluso si son activistas, si son artistas plásticos, quiero que hagan ese trabajo de identificar creativos que los despierten y que les ayuden a entender las cosas de manera diferente. Y ojo, aquí viene importante, reimaginar la vida no siempre tiene que ver con reafirmar mis pensamientos. Si hay por ahí un creativo, voy a decir, por ejemplo, no sé, incluso el fundador de mi congregación, si soy parte de una congregación. Bueno, es un creativo y es un emprendedor que ya reimaginó mi vida en un momento, pero si solamente me quedo en esa idea, en este punto ya no me está haciendo reimaginar nada. Entonces, no se trata de pronunciar como el sesgo, sino más bien abrirnos a otros creativos que nos ayuden a ver las cosas de forma diferente. Segundo, ¿qué nuevas imágenes de mí mismo y de los demás y de Dios he percibido últimamente? Si de repente en esta experiencia de museo yo me di cuenta que la experiencia de Dios se podía parecer a este cosmos luminoso de Yayoi Yukasama, se vale ponerlo. Y aquí viene importante, y si los invito aquí comercial, escuchen nuestro episodio del podcast esta semana, porque con Pedro Pablo hablamos mucho de esto, de que no es tanto que la planta o el sol o el tamarindo, aquí tengo el tamarindo, muy rico de México, no es tanto que la experiencia de disfrute de tamarindo sea Dios, obviamente no, es permitirnos creer que en esa experiencia de consolación por el sol, por la planta, por el arte de alguien más, yo puedo tener nuevas imágenes de Dios. En esto entren con libertad, con cautela, sin moralizarlo, sin juicio, porque solamente es un ejercicio de ampliar estas imágenes de mí mismo, de Dios y de los demás. Y por último, para ir vinculando toda la escuelita de hoy, en tu domicilio, es decir, en tu camino creativo y lo que te ha ido marcando, ¿qué imágenes y palabras se han vuelto paralizantes y no humanizantes? Por ejemplo, hablar de, esta es muy real para mí, hablar de misioneros digitales o incluso hablar de misionero creativo, para mí dejó de tener sentido el año pasado, porque me daba cuenta que la identidad del misionero que va y toca puertas, que va y predica, que va y convence, que va y anuncia, ya no hacía resonancia conmigo. Y esta idea, incluso colonizante, de llevar un mensaje y yo traigo la verdad y te voy a convencer o te voy a anunciar algo que tú no sabes,
me ponía en una posición de mucha superioridad moral que ya no me representaba. Y entonces la imagen del misionero digital dejó de hacerme sentido. Y me llamé así por al menos 5 años. Entonces, últimamente empecé a explorar más la imagen del profeta, porque me gusta más la imagen del desierto, me gusta más la imagen incluso del profeta exótico, que es incomprendido y que tiene un mensaje que dar a los demás. Ese, por ejemplo, es algo que yo les comparto desde este domicilio y desde mis imágenes que ya no son humanizantes, sino son paralizantes. Estamos llegando casi al final de nuestra sesión. Tal vez podemos dejar un break porque todavía nos queda solo esta diapositiva y prácticamente estamos terminando. Les invito a que dejemos un break para responder estas preguntas. Vamos a darnos 5 minutos. Bueno, vamos a dejarnos 10 para que puedan tomar agua, ir al baño, descansar un poquito la mente. Recuerden que es una sesión de 1 hora y media, entonces nos queda media hora. Voy a dejar estas preguntas aquí. Tenemos 10 minutos de break. Agua, comidita, galletas, snack, lo que necesitemos. Voy a estar pendiente del chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y nos vemos a las 2:11 de México, lo que sea ese horario que represente en su país. La hora con 11 minutos. ¿Listos? ¿Listas? Corre tiempo de descanso, 10 minutos.
Bien, vamos incorporándonos. Nos queda solamente una dimensión de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y antes de pasar a ese punto, me gustaría escuchar si alguno en este momento tiene algún eco, algún sentimiento que se le vaya detonando a partir de lo que estamos conversando. Si alguien tiene una imagen muy clara de lo que ya no es humanizante, más bien es paralizante. Creo que nos nutre mucho escuchar también el camino de otros y otras. Entonces, bueno, abro aquí estos siguientes minutos, si alguien quiere compartir. Si sirve, pongo las preguntas de nuevo en pantalla, pero me gustaría también que nos viéramos las caras. Bueno, yo no las estoy viendo, entonces, si alguien quiere compartir, una o dos personas, creo que tenemos tiempo para escucharnos. Natalia, ¿te gustaría compartir? Manu, hola, hola. Hola, Bien. perdón, otra vez. Perdón, no, adelante, Dani. Dale tú primero, que yo ya participé. Dale, Ok. Manu. Yo quería compartir que justamente a partir de una publicación que hicieron con el laboratorio hace unas semanas, me cambió mucho el paradigma porque regularmente yo todos los procesos que hago, todos los proyectos en los que participo, publicaciones, podcast, todo este rollo, traía mucho la línea de terminar, ¿no? Les Mm, platico rápido, hace poquito mi hermana me hablaba con ella sobre el tema de casarse y ella me decía, es que para mí es imposible concebir la idea de el para siempre, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo asumir eso. Y yo me quedé pensando a partir de esta idea, dije, mi reacción natural hubiera sido hacer un post, un podcast, una imagen, algo, determinando por qué mm, es bueno comprometerse hasta el resto de tu vida, ¿no? El decir, por esto conviene, por esto sí, sí somos capaces, por esto es bueno. Y a partir del post que ustedes hicieron, que ni me acuerdo cuál era, pero me cambió ahí el chip muy fuerte en la cabeza, dije, es que lo que me encanta de su trabajo es que ustedes no hablan para determinar, hablan para inspirar. Entonces, a partir de ahí dije, quiero cambiar esa perspectiva, ya no quiero, ya no, o sea, lo que me limita ahorita es querer imponer, querer determinar. mm, ¿Cómo hablaría yo con mi hermana de esto sin determinar, sino inspirando? Bueno, en vez de decir, por esto sí podemos comprometernos, por esto sí conviene, lo que intentaría hacer es hablarle de cómo yo vivo mi compromiso, de cómo yo vivo mi matrimonio, de las ventajas que me ha traído en mi vida, de lo bonito que ha sido, de cómo a pesar de las dificultades sigo comprometido cada día más y listo, ¿no? O sea, no decirle si te conviene o debe de ser así porque sí podemos, sino, bueno, yo lo he hecho de esta manera y a mí me ha traído estos beneficios, estas dificultades, tú decides si lo tomas o no, ¿no? mm. Entonces, ese cambio de chip, como que ahorita lo traigo muy presente, el cómo todo lo que hago, hablarlo desde, para inspirar y no para determinar. Gracias. Gracias, Manu. Voy a tomar tu ejemplo. Muchas gracias por compartir. Ahorita nos hablas de mm, lo diría un presupuesto de desde dónde creas, en tu caso contenido y podcast y materiales y todo esto, pero creo que puede aplicar para todos. Y nosotros con clientes que a veces tienen la mirada como muy, es que esto se tiene que hacer, es que el proyecto tiene que dar como resultado un calendario, una página web, un no sé qué, o sea, como que tienen muy claro cómo se va a ver al final. La semana pasada se lanzó un proyecto del Vaticano en el que tuvimos la oportunidad de colaborar, que desde el principio les dijimos, quítense de la cabeza que esto va a ser algo que ya conocen. No va a ser una agenda, no va a ser un itinerario de oración, no va a ser como algo que ya ustedes tienen en su mente, porque desde ahí ya no hay creatividad. Si yo ya tengo en mi mente que quiero una agenda de oración, pues ya no hay creatividad. Y entonces tú hablas desde una perspectiva de desde dónde crear. Para entender un poco mejor esto de las conclusiones y las posibilidades, voy a poner un ejemplo del Evangelio. Si se acuerdan, en varias ocasiones a Jesús lo tentaban pidiéndole conclusiones deterministas sobre los divorciados, por ejemplo. Entonces las preguntas eran incisivas como, ¿verdad que está mal? Y Jesús nunca respondía como sí o no, sino que abría al discernimiento de la gente. Y el mismo estado vital de las personas abría posibilidades y no era como, sí, ya estás determinado por tu pecado, sino que siempre era
por tu fe te has salvado. Entonces le daba la posibilidad al otro de abrir caminos. Y entonces ni la enfermedad tiene la última palabra, ni la infidelidad tiene la última palabra. Y hay un montón de ejemplos, ¿no? Que seguramente los conocen mejor que yo. Pero esa es la lógica de la creatividad compasiva y la creatividad regenerativa que hemos hablado en otros cursos, pero siempre todo tiene que ver. ¿Qué es esto? El creativo que determina, si lo vemos en un sentido como muy simplista, que no quiero ser simplista, pero el creativo que determina es el fariseo. Sí tiene maneras bonitas de revestir el templo, pero no da vida. Y un creativo que se acerca más al proyecto de Jesús, repito, aunque no tengan un proyecto explícitamente evangelizador, aunque trabajen en otras dimensiones, quien crea puentes de diálogo y de compasión, se abre más y se parece más al proyecto de Jesús. Entonces, en el laboratorio, casi todo lo que hacemos, desde un logotipo hasta una experiencia nueva, tratamos de que abra posibilidades y no que cierre caminos. De esto ya no se puede cambiar, sino siempre cómo esto puede ser mejor. ¿Vale? Muchas gracias por tu ejemplo, Manu. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, pregunta, comentario? Sí, Jaime. buenas. Hola, Jaime, ¿Me adelante. escucha? Sí. No, pues digamos que la última frase del hermano me tocó. No hablar para determinar, sino para inspirar. Y bueno, yo tengo no me gusta usar el término proyecto, pero estoy emprendiendo un nuevo camino de evangelización, de catequesis, en una parroquia de un país del que no provengo. Y tiene todo un montón de retos, el tema cultural, el tema doctrinal, porque hago parte de la iglesia y soy fiel a la iglesia, pero lo que, digamos, me ha petrificado siempre, o dentro de las palabras que paralizantes ha sido el tema de la obediencia. A mí he sido seminarista y demás, y me ha petrificado. Y a veces por respetos a, a la obediencia, no he dicho como debía decir, ni anunciado como debía anunciar. Entonces, en esta nueva etapa de mi vida, en este nuevo ciclo, proyectar al Jesús que está vivo con todo mi cuerpo, con todo mi amor, como lo decía la oración de ese padre jesuita, es para mí todo un reto, pero que no sea una actuación, sino que nazca del interior, que sea una realidad, que haya una coherencia entre el ser, el hacer y el decir, el pensar. Y que eso que tenían los santos, Domingo Sabio y demás, que no tenían que hablar, sino que su sola presencia transformaba sus entornos, las personas. El Papa Juan Pablo II, cuántas experiencias vocacionales de personas que pasaban junto a él y se acercaron a la vida religiosa. Ese reto a mí me mueve, o este ejercicio que hemos hecho a mí me mueve. El vivir apasionadamente, sin espiritualismos, ese evangelio que yo como catequista debo anunciar con vida, convicción y realidad, siendo coherente en todas las demás dimensiones. Y superando la barrera de la obediencia, sin negarla, evidentemente es importante. Bueno, era lo que quería compartir. Muchas gracias, Jaime. Gracias por acercarnos a tus desafíos. Bien, pues se va a quedar esta tarea muy fuerte para todos, identificar las imágenes que ya no son humanizantes y desde dónde mi creatividad enamorada y mi creatividad profética puede abrir otros lenguajes. Nuestro último trabajo, ya hicimos promesa, ya hicimos este tema de domicilio, luego hablamos del propósito y entonces lo más importante que le estuvimos diciendo en Luma, en las stories, en los posts, era llevar su proyecto y sus ideas al siguiente nivel. Para algunos de ustedes, probablemente este sea un año de empezar nuevas ideas y de emprender nuevos caminos. Para otros, tal vez un tiempo de afianzar y cabe la posibilidad que incluso para algunos sea un tiempo para cerrar cosas y dejarlas atrás.
para cerrar las cosas bien también hace falta creatividad, para delegarlo y pasar la estafeta a alguien más. Ahorita creo que a nivel mundial estamos viendo una transición generacional muy fuerte y que vemos como tenemos poca formación, algo mucho tanto en las empresas como en la iglesia, incluso hasta en las familias, para hacer transiciones generacionales de liderazgo y de creatividad de manera saludable. Entonces, sea que apenas vayan a empezar, sea que quieran crecer su proyecto o sea que lo quieran soltar, que también es válido, vamos a hacer este ejercicio de ubicación y de saber a dónde vamos. Y en esto, por ahí les compartimos, yo soy alguien de pensamiento muy visual, mal si no lo fuera, y entonces tenía en mi mente mi propia experiencia, como en los primeros años de mi carrera, solamente con internet, solamente con mi computadora y mi tablet y lo que tenía a mi alcance, hace un ejercicio constante de ideas, vamos a catalogarlas como buenas, probablemente no lo eran, pero entonces el camino de crecimiento para llegar a algún lugar o llevar esas ideas a algún impacto, ya sea social, ya sea un impacto económico, incluso para mí mismo, ya sea impacto económico para otros, para hacer como nuevos estilos de modelos de negocio, etcétera. El esfuerzo era como esto que les estoy planteando aquí en pantalla. Entonces era una dinámica de idea y recursos, idea y recursos, idea y recursos. Y entonces, si se fijan en el color amarillo, para poder resolver hacia dónde quiero ir y alcanzar una cierta altura, por ponerlo aquí en esta imagen, el camino requería, en este ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco ideas para llegar a cierto nivel. Y probablemente ese nivel apenas era el de la sostenibilidad económica, que para muchos creativos es un desafío muy fuerte, ¿no? Hacer proyectos creativos sustentables. O probablemente este nivel que estoy mostrando era un nivel de reputación, o era un nivel de credibilidad, o era un nivel de la palabra que ustedes pongan aquí, a dónde quieren llegar, es lo que vamos a estar pensando, identificando como esa altura a la que toca llegar. Después me di cuenta que si no capitalizaba, no me gusta la palabra capitalizar, pero si no integraba la experiencia de los errores, pues más me iba a costar llegar a cierta altura, por ponerlo en lenguaje de niveles. Y entonces, si integro este ladrillo de los errores y los aprendizajes, me doy cuenta que no estoy reiniciando desde cero, sino que me es un poco más fácil llegar a otra altura. Y si en el primer ejemplo yo tenía 5 ideas que me costaron energía, me costaron nutrirme de referencias, obviamente me costó esfuerzo, tiempo, probablemente dinero, integrando el error y el aprendizaje, aquí vemos que solamente con 4 ideas estoy alcanzando una altura superior. Y estos Legos, aquí en esta ilustración tienen el mismo tamaño. Parece por el color que los rojos son más grandes, pero la torre es del mismo tamaño cada bloque. Y entonces estoy integrando la experiencia del error y cada aprendizaje también como ladrillitos donde pararme. Yo creo que esta es una buena manera de ser creativos, pero como para pasarla bien, como para divertirse. Si ustedes tienen un proyecto que lo quieren llevar a que sea un proyecto de negocio, o si tienen un proyecto que tiene mucha responsabilidad, atendemos de repente desde el Vaticano en el curso de Pentecost Project a hermanas religiosas, que sus desafíos pues son de promoción vocacional, a veces de monetización, a veces de divulgación de cierta espiritualidad. Entonces, no es un proyecto monetizable, la creatividad no es para ganar dinero, pero sí es una creatividad que impacta en personas, ¿no? Y por lo tanto en la congregación. O de repente los jóvenes del programa este que les platiqué tienen desafíos no solamente de posicionamiento o de visibilidad, sino también de persecución. Ahorita en la última generación tenemos una chica de Palestina que desde su creatividad y desde su ser mujer en Palestina, ya se imaginarán lo desafiante que es esto, tiene que ir construyendo un espacio seguro y no está pensando necesariamente en un post viral, está pensando en seguridad. Entonces, el nivel que sea para cada uno de ustedes, esta segunda torre es buena y es positiva si lo quieren mantener sus proyectos de una manera, pues como les dije, de voluntariado, de diversión o de pasar el ratito.
Pero algo que en los últimos 5 años hemos integrado en el laboratorio, tanto para recibir como para dar, aquí la letra está muy chiquita, pero les voy a ir contando lo que es. Lo que a mí me interesa es que vean que solamente hay 2 bloques amarillos. Entonces, solamente es un esfuerzo de 2 ideas y de producir y creer en 2 momentos. Esto obviamente es un ejemplo gráfico. Está bien crear muchas ideas, pero lo interesante es que por una idea, luego recursos verdes y luego errores rojos, si le integramos la mentoría de expertos y expertas que tienen camino más recorrido y algo clave, acompañamiento espiritual, en el laboratorio procuramos tener acompañamiento comunitario y también personalmente tratamos de que eso no nos falte, aunque sé que es difícil tenerlo. Si integramos esa mentoría para ahorrarnos trancazos y errores que a lo mejor es inevitable tener, pero si tenemos con quién acompañarlos, podemos ir nutriendo más nuestros procesos y sacarles jugo. Y el morado habla de colaboraciones interdisciplinarias. Yo, por ejemplo, que soy diseñador industrial, probablemente todo el tema de web me queda muy lejos, pero no tengo que aprender a hacerlo todo. El mismo tema de fotografía que me encanta, no estoy llamado a aprender también otro skill. Y entonces lo vi justo en el proyecto del Vaticano de las Basílicas, que si integramos la visión de expertos en arte, de teólogos, de educadores, de diseños de interfaz, de traductores, por supuesto, etcétera, 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 de una misma idea en este lenguaje de los niveles, podemos llegar mucho más rápido a donde estamos llamados a llegar. Yo no quiero hablar de éxito, ni quiero hablar como de romperla en números, ya sea de redes sociales o de cualquier cosa como muy digital, porque eso se me hace muy esclavizante. Quiero hablar más bien de un bien mayor y de un propósito que se haga trascender nuestros talentos, pero para una causa más grande. Y me gusta mucho, bueno, desde hace ya muchos años, camino desde la espiritualidad ignaciana acompañado, y hay una máxima en discernimiento que habla de que el bien, entre más universal, podemos confiar que también es más divino. Y siempre que nuestra mente está centrada como nada más en mi creatividad para mí o para yo sacar lo necesario para posicionar un proyecto y vivir, pues probablemente te la puedes pasar muy bien, pero ese objetivo de trascendencia y de servicio queda muy lejos o queda como en la primera imagen, pues a lo mejor ahí vas construyendo un caminito que vas a tardar mucho en llegar a esto. Pero desde la mirada de la media y del acompañamiento y de la colaboración, el bloque azul y el bloque morado, vemos cómo con menos esfuerzo de uno solo y potenciando esta riqueza de los demás, uno puede llegar mucho más lejos. Entonces, esta gráfica se las platico porque es un poco el modelo en el que creemos para hacer realidad los proyectos y que no nos quedemos solamente en tengo esta cuenta, tengo este podcast o hago esta producción. Y les quiero presentar el esquema general de la Escuela de Creatividad. Mira, al principio de la reunión, antes de que entraran, compartíamos con mis compañeras que queremos ser como súper transparente porque es la primera vez que hacemos esto y nos llena el corazón hacer esto, pero también queremos ser muy honestos en que no tenemos tampoco capacidad para, hoy se inscribieron 170 personas, creo, pues no tenemos capacidad para escuchar como esas 170 historias e incluso los 43 que estamos aquí conectados nos rebasaría. Entonces, hemos preparado con los ejercicios que empezamos hoy 8 semanas de trabajo con estos temas que están viendo en pantalla. La semana del 12 de marzo, las sesiones martes y jueves siempre, 12 y 14, vamos a hablar de ser una comunidad de creativos y hacer fuerza entre creativos, no importa el país que sean, no importa el proyecto que tengan, no importa si son principiantes o más avanzados, pero hacer como mucha tribu entre creativos, porque creo que eso dentro y fuera de la iglesia hace mucha falta. Y después vamos a profundizar en cuestiones de autoconocimiento, que hoy ya trabajamos algo, y narrativa. Después vamos a tener a un amigo muy querido que nos va a hablar de discernimiento y consistencia. Él es Project Manager de la Curia de los Jesuitas en Roma y gestiona proyectos muy creativos que siempre están a expensas de colaboración y que siempre va incluyendo voces y miradas de muchos para hacerlos realidad. Entonces, vamos a tener una sesión desde una mirada de laico, y probablemente metemos a alguien también consagrado, consagrada,
pero queremos hablar de toma de decisiones y de consistencia en nuestros proyectos, porque estos chispazos de voy a ser creativo, creo que no es de un día y para siempre, es como mantenernos en esas elecciones. Después vamos a hablar en Semana Santa, que ahí no hay sesiones, ahí vamos a descansar de Zooms y de clases, pero les vamos a dar un material que está alineado a nuestro periódico, que a lo mejor ya lo conocen, de 40 días para reencantarnos. Entonces, en la Semana Santa vamos a hablar de resucitar la mirada y van a tener fichas de oración para que con tranquilidad y a su ritmo ustedes puedan tener materia de oración alineado a esta escuela. Vamos a hablar de economías creativas. Yo voy a presentar modelos de negocio alternativos también para tener visión de esta parte de los números. Y más importante, vamos a escuchar la visión desde la economía de Francisco y desde una mirada teológica y filosófica, cómo también nuestros proyectos vocacionalmente están llamados a dar también vida a otros, sobre todo a los más pobres. Entonces vamos a explorar quiénes son los pobres en nuestras realidades y cómo desde nuestra creatividad podemos sanar y regenerar otros sistemas. Entonces, esto es completamente nuevo, nunca habíamos incluido miradas económicas en nuestros programas de creatividad y nos dimos cuenta que es fundamental hablar de ello porque si solamente es creatividad súper cool, pero no es sustentable, al final en 2 meses vas a cerrar el proyecto. O en un año si eres muy perseverante, pero si no consideramos esto, pues no trascendemos. Después viene Juan Carlos, que muchos admiran mucho su trabajo, nosotros también. Lo queremos un buen y nos va a dar herramientas de diseño democráticas, desde Canva hasta otros recursos para que si se les complica hacer presentaciones, contenidos y lo necesitan, tengan las herramientas básicas y si ya conocen un poco más, Juanca es un super pro y los puede realmente llevar al siguiente nivel. Después con él mismo vamos a hablar de branding para que si sus proyectos necesitan un refresh en identidad gráfica, lo puedan trabajar en la escuela. Y después con Sandra vamos a ver creación de contenido, como lo hacemos nosotros para Technibac, para TNB Lab, para UCAD y para las marcas con las que colaboramos, que sepan nuestros métodos y nuestras formas poco convencionales y poco marqueteras de conectar con audiencia y crear comunidad. Si se fijan o si han visto nuestro contenido, regularmente no somos los reyes del marketing porque no es nuestro enfoque, no nos encanta la visión de ventas, sino que queremos que realmente un simple contenido sea capaz de humanizar y conectar con algo más profundo de la persona. Y ya después, en consecuencia, vienen otros resultados positivos. Y lo más interesante es que en la semana 8 tendrán posibilidad de presentar sus proyectos que irán trabajando desde la sesión 1. La intención es acompañarles, que tengan acceso a nuestra red de mentores para que esta realidad de que con una idea o dos puedan acercarse a un impacto más positivo, eso es lo que les queremos ofrecer. Tenemos más o menos 25 lugares para acompañar. Entonces, bueno, les vamos a pasar por correo esta información, los costos que estamos manejando. Si ya son parte de la red de Technibackers, van a tener un precio preferencial, por supuesto. Y si nada más quieren una mentoría, decir, yo estoy muy ordenado en todo y solo quiero la mentoría de economías creativas, la pueden tener de manera 1-1 para solo revisar su proyecto en branding o en contenido o en identidad y narrativa, etcétera. Entonces, es algo que no habíamos hecho y este material que hoy revisamos, ahorita decíamos en el chat, mis compañeras y yo, es un material que ya da para profundizar, entonces esto obviamente es de regalo. Eh, Básicamente es la clase abierta que queríamos compartirles. Y ya para cerrar, me gustaría hacer una pequeña oración. Y primero, esta llamada que marcó mi vida y marcó mi camino y por eso hago lo que hago. Dice el Papa Francisco que estamos llamados a ser creativos para hacer el bien con la prudencia e inteligencia del Evangelio, utilizando los bienes del mundo, no solo los materiales, sino todos los dones que hemos recibido del Señor, no para enriquecernos, sino para generar amor fraterno y comunión social. Entonces, bueno, les quiero invitar a que sus sueños y sus proyectos, en el nivel en el que estén, muy institucionales, muy emprendedores, muy seculares o muy religiosos, nos den la oportunidad de acompañar en sus proyectos y tal vez tengamos, ya nos pasamos del tiempo, perdón, tal vez podamos hacer un par de preguntas si alguien se quiere quedar a consultar alguna cosa, pero para cerrar bien la clase y la grabación, vamos a hacer esta pequeña oración al Dios de la mirada grande.
Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, muy agradecidos por este tiempo, por esta oportunidad de encontrarnos, de revisitar sueños, revisitar promesas, revisitar nuestros propios procesos. Te queremos dar gracias por este camino y que nos ilumines para seguir creando y seguir sanando a otros y otras. Dios de la mirada grande. Los humanos preferimos la falsedad satisfactoria a la verdad que suele ser insatisfactoria. La verdad es siempre demasiado, demasiado grande para nosotros, y nosotros somos pequeños y temerosos. Por eso nos envías profetas creativos, portavoces de verdad, para abrir nuestros sentidos a tu gran imagen. Muéstranos cómo escucharlos, cómo apoyarlos y cómo interpretar esa sabiduría. Ayúdanos a confiar en que tu voz profética se comunica también a través de nuestras palabras, nuestras creaciones y nuestras acciones. Ayúdanos a que practiquemos un espíritu de constante discernimiento y una humilde disposición para que se comunique tu verdad y no la nuestra. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el profeta, a quien también matamos y siempre lo haremos en nombre de nuestras pequeñas verdades. Ayúdanos, pues deseamos compartir tu mirada grande. Amén. Esta oración está inspirada en el texto de Lucas 11, 47 al 49, que habla mucho de cómo los profetas no siempre terminan bien, pero por eso dan mucha vida y por eso son sal y luz para nuestras comunidades y nuestra cultura. Muy bien, hasta aquí llega la clase de hoy, clase abierta. La presentación completa la van a tener como un workbook gratuito. De verdad, hagan los ejercicios. Si quieren compartirlos con nosotros, con mucha libertad, avancen en su workbook de hoy y mándenos un correo. Nos encanta recibir feedback, nos encanta escuchar estos procesos, cómo los van desbloqueando ustedes. Y les agradeceremos si están interesados en tomar la mentoría, van a tener la información también en el correo, los dos paquetes que tenemos, ya sea sesión 1-1 o todo el paquete completo. Piénsenlo, van a tener la información y muchas gracias por su atención en esta sesión abierta. Gracias por su confianza y pues abrimos unos minutos de aquí a quien se tenga que ir. Muchas gracias. Pero si alguien tiene alguna pregunta, comentario, resonancia final, damos por terminada la clase y las preguntas se pueden quedar aquí. Yo voy a estar aquí escuchando si alguien quiere compartir algo. Sí, me sentí muy profe. Gracias. Gracias, Eh, Christopher. Gracias. Mira, tenemos una pregunta de María Cristina en el chat. Bien. ¿Es Eh, diferente el proceso creativo en consolación que en desolación, en dolor que en alegría? Qué bonito. Gracias. La pregunta inicial ¿es diferente? Eh, A ver. la pregunta inicial. Ajá, lo primerito, yo tengo una pregunta. ¿Es diferente? Ajá, sí, es diferente. Ajá. A ver, trataré de resumirlo desde mi experiencia y desde la experiencia de Shakira y Miley Cyrus. Yo creo que a nivel espiritual hay reglas que hay que incluir para saber cómo qué cambiar y qué mover, pero como fuente de inspiración y como fuente potente para crear algo, yo creo que no hay diferencia. Si uno crea desde la consolación, creo que naturalmente vas a proponer cosas que expandan hacia la esperanza, hacia el amor, hacia el servicio. Pero si desde la desolación, con lenguaje claro y discernimiento, quieres anunciar otra cosa para promover la consolación, aunque tú estés desolado, creo que sí es igual de bello, igual de potente, igual de necesario. Y de verdad que pienso en Miley Cyrus ahora que ganó el Grammy, perdón el ejemplo de cultura pop, ya saben que siempre soy así. A mí me conmovió casi a lágrimas este clip que va cantando y cambia las estrofas. No quería irme, pero me fui, no quería pelear, pero lo hicimos. Empecé a llorar hasta que recordé que gané mi primer Grammy. Y me pareció como una inocencia de niña, a lo mejor me reflejé yo más que ella, no sé, hablo por mí, pero me pareció muy bello como reconectando con la creatividad y con el arte, nutrimos ese niño interno capaz de dar vida. Yo creo que ella ni se imaginaba y lo dijo, ¿no? O sea, como que su mariposa inesperada que dejó de cazar y llegó sola fue ese Grammy. Y entonces hablar de consolación a desolación como fuente de creatividad, si hay acompañamiento y si hay esas calidades, yo creo que puede ser igual de fecundo. Espero responder tu
pregunta, Cris. Muchas gracias por venir a la clase. ¿Quién más? ¿Preguntas? Gracias a todo el equipo, qué maravilla. Pues muchas gracias a todos y todas. Si hay alguna otra pregunta, aquí estoy pendiente. Lili, Sandra, Natalia, ¿qué herramientas has podido encontrar para salir a quebrar la imagen cómoda? Sea como decías, una imagen como el Dios castigador, o sea, nosotros como imagen estática, una imagen que en vez de salir al encuentro se quede en redes. Qué bonita pregunta, Natalia, muchas gracias. Bueno, de las herramientas más poderosas que yo he encontrado es la terapia para conectar con el yo más auténtico. Y desde un yo auténtico, después me gusta mucho y a lo mejor habrá quienes conozcan más mi camino, pero el lenguaje de la moda me gusta un montón y siento que en la iglesia rompe muchas estructuras, tanto el estilo personal como hablar de moda y cine y arquitectura, pero sobre todo de moda, porque creo que son lenguajes dinamizantes que muchas veces excluimos y creemos que no hay reino ahí. Lo mismo podría decir del arte en general, pero en algunos contextos sí se habla de arte. Entonces, eso, como traer a la mesa conversaciones que no necesariamente son las populares, dinamizan mucho en mi experiencia y a mí me ha ayudado mucho eso. Entonces, bueno, terapia, moda y diseño son mis tres lenguajes que me ayudan más. Gracias, Natalia. ¿Alguien más? Bien, pues tampoco vamos a forzar aquí las preguntas, claro que sí. Gracias a todos de verdad por su... Ahí está una más, perdón Francisco, a ver si entra la tuya. ¿Cómo lidiar con la tensión criatura-creador en este mundo de creativos que nos empuja a guiarnos por recetas narcisistas? ¿Cómo lidiar con la tensión criatura-creador en este mundo de creativos que nos empuja a guiarnos por recetas narcisistas? Yo últimamente dudo mucho del narcisismo. O sea, sí existe y está ahí, es una tentación, sí. Pero en la iglesia pactamos con la mediocridad por miedo al narcisismo y a la vanidad. Y hacemos un chorro de cosas súper mediocres solo por decir es que no quiero sobresalir, o es que no quiero ser narcisista, o es que no sé qué. Entonces, sí existe esa tentación, y sí está. Pero esa industria que nos empuja a guiarnos por ciertos narcisistas, y lo digo con respeto y con humildad y para ti y para mí mismo, yo creo que dentro de la creatividad humanizante hay mucha brecha entre el narcisismo y el apostar por poner tu voz allá afuera. Y más bien, no creo yo que la atención, bueno, hablo por mí, ya no voy a hablar por el mundo ni voy a condenar a nadie, hablo por mí. En mí mucho tiempo el miedo a ser vanidoso o narcisista en realidad era miedo a mi luz y no a mi sombra. Porque si confío que hay profecía, hay verdad y hay belleza en mí y que tiene un potencial liberador, eso intimida un montón. Y es responsabilizarte de hacer las cosas bien y hacerlas a un buen nivel y colaborar con verdad y con frontalidad con tus colaboradores y decir, es que para no ser narcisista mejor voy peloteando el proyecto y hacer puras chorradas, eso no sirve. Lo he visto mucho en mi persona, en mis proyectos y en los proyectos de otros y otras, que es más fácil decir, mejor cuidémonos del narcisismo y eso es nuestro boleto de entrada a la mediocridad. Esa es mi respuesta, Francisco. Bien, ahí está el correo. Muchas gracias, Ángela. info@tmb.network para toda la información. Ya les llegó o les va a llegar un correo de retroalimentación y les vamos a mandar otro con la información de la escuela. Arrancamos en una semana, o sea, solo tenemos la próxima semana para acoger a los 20 que vamos a mentorear. Vamos a tener facilidades de pago, obviamente. Entonces, si quieren platicar, si quieren consultar cómo va a estar todo el asunto, con toda confianza, acérquense. No tenemos muchísima experiencia haciendo cursos, no queremos hacer una macroescuela de cursos. Esto es mentoría humana, cercana, uno a uno, con proyectos. Y si les mueve o les despierta algo lo que hicimos hoy, pues nos vemos el 12 de marzo para empezar la escuela. Muy bien, ahora sí ya me llegó otra pregunta. Muchas gracias. Aquí la dejamos. Que tengan un bonito cierre de mes y bonito marzo. Y feliz Semana Santa a todos que ya viene cerca. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos.